¿Sabía usted de lo que habla Pablo cuando habla de la ley? Este es el tema de hoy, en Principios de Judaísmo Mesiánico y sus costumbres. Shalom una vez más y bienvenidos a otro segmento de ¿Sabía usted? El programa cuyo propósito es despertar y traer a la luz los fundamentos mesiánicos de nuestra fe. Nos encontramos hoy con la visita del pastor Roe Oscar Salinas de la comunidad Beit Shubur en Miami y también nuestro compañero y uno de los líderes de Yeshiva Shubur Español. Shalom Oscar, ¿cómo te encuentras? Shalom Roberto, muchas gracias por invitarnos a este programa tan especial aquí desde Orlando, Florida. Cuéntanos, ¿cómo te va todo en Miami? Pues todo excelente, gracias al Eterno, Roberto, muy gozoso de todo lo que estamos viendo, cómo el Eterno está usando a Shubur en general en todas partes del mundo y viendo lo que está haciendo aquí en Orlando, Florida. Amén, amén. Mira, Oscar, hoy tenemos un tema que es bastante interesante. Muy interesante, muy interesante. Y un tanto mal entendido, pues el mismo se ha usado por milenia para tratar de desaprobar la Torá de la palabra. Y entonces hoy queremos citar y traer muchas de las escrituras que encontramos, especialmente en el libro de Romanos. Así que por favor, busque su Biblia, busque su Tanakh, porque nosotros vamos primero a establecer una base y de esa base entonces vamos a empezar nuestra discusión. ¿Qué te parece? Me parece fantástico ver este tema tan interesante, Robertón, y muy mal entendido. Algo que, antes de comenzar, Robertón, el apóstol Pablo, Rab Shaul, ¿no era un emisario de Yeshua? Por supuesto. Yeshua dijo en Mateo 5:17 en el Sermón del Monte, no he venido a abrogar la Torá. Exacto. Entonces tenemos que ver qué fue lo que pasó con Rab Shaul. Adelante, Roe, esto está muy interesante. Bueno, pues entonces vamos a abrir la palabra y empezar primero poniendo la base. ¿Dónde vamos a comenzar? Esta base que vamos a hablar primero se basa en cinco cositas que quiero aclarar antes de comenzar a leer directamente de las escrituras. Esta va a ser la perspectiva del apóstol, el rabino Shaul y el apóstol Pablo. Así que la primera que quiero señalar es, primero que nada, ¿quién escribió las escrituras? Son todos judíos. Ok. ¿Qué relata? ¿Cuál es la historia que relata la palabra? ¿De quién se trata la palabra y qué historia? La palabra se trata de un Mesías judío que iba a venir a la tierra a rescatar a un pueblo que se llama Israel. Siempre ha estado hablando de Israel. La historia de Israel, totalmente judío. ¿En qué cultura entonces estamos estableciendo esta base? ¿Sería una cultura qué? Judía. Judía, obviamente. Y las costumbres naturalmente serían judías. Todo, la historia es judía. Así que el Mesías nació, vivió, murió, resucitó como judío. Siempre. Así que esos son los espejuelos que Rab Shaul, el apóstol Pablo, siempre está hablando de esa perspectiva judía, pero él tenía una manera de cómo elucidar y también transmitir al gentil. Claro. Y traer al gentil hacia básicamente a un entendimiento y al judío, que era de su propia cepa, un entendimiento, porque ya ellos tenían una base. Claro, Roberto, en ningún momento todo aquel que iba a ser injertado iba a venir a enseñar algo diferente al pueblo. En Efesios 2 vemos claramente que a través de la sangre del Cordero nosotros somos conciudadanos de los santos, pero si no tuviéramos al Cordero, entonces estábamos, como dice Efesios 2:11, que nosotros estábamos sin el Mesías, sin el Eterno, sin la ciudadanía de los santos. Entonces, definitivamente, cuando nosotros somos injertados, como vamos a ver en Romanos 11, hay un orden establecido y usted va a hablar de ese tema hoy. Sí. Así que vamos a seguir adelante con esto, Robertón, que está muy interesante. Vamos a resumir entonces cómo el apóstol Pablo va a definir el término ley, por lo menos a tratar de entender qué es lo que él habla cuando habla de la ley, a qué se está refiriendo. Entonces vamos a mirar estos pasajes en las porciones que vamos a mirar, especialmente en el libro de Romanos, que es uno que se basa mucho en utilizando esta terminología ley. Bueno, Oscar, la primera referencia que te quiero dar es en la carta a los Romanos que escribió el apóstol Pablo. Él nos deja saber que la fe es el comienzo que nos lleva al cumplimiento de la ley. En este caso, la Torá. Claro. Pero tanto el judío como el no judío debe confirmar la Torá. Claro que Así que quiero que vayamos entonces
a la primera ley, que sería la ley de Dios, la Torá, en Sí. Romanos 3, del 29 al 31. Sí. ¿Qué te parece? Excelente. Lo podemos leer, ¿Cómo no? ¿ok? ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? No. ¿Es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Jamás. Al contrario, confirmamos la ley. Excelente. ¿Qué tú opinas de esos versículos? Yo estoy viendo algo muy interesante aquí, Roetom. Se nos había enseñado anteriormente como que el Eterno comete errores, como que hace una instrucción o mal llamada ley y de repente tiene que enviar a su hijo para rectificar porque su ley destruye a un pueblo. Entonces uno se pone a pensar, si guardabas supuestamente la ley, era mal, y si no la guardabas, era mal. Viene el hijo, entonces, y ahora viene a anular esa ley. No tiene sentido, Roetom, eso. Así es que, como usted está diciendo ahora, tenemos que llevar a contexto lo que estamos viendo. Aquí Rab Shaul nos está hablando claramente que la Torá es para el judío y el no judío. Él no comete errores, él es perfecto, Roetom. Especialmente cuando dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe. O sea que como quien dice, o es fe o es ley. Jamás. Absolutamente no. Nunca. No, ok. Excelente. Pero hay otra referencia. Vayamos al libro de Romanos, Sí. capítulo 8, 6 al 7. Y si la encontramos, podemos leer ahí, empezando en el versículo 6. Sí. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Wow. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Ves? Está definiendo una ley, la ley de Dios. Sí, claro. Pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que esta ley que estamos hablando aquí Sí. es la ley de Hashem, es Torah. Por supuesto que sí. O sea, que la carne no se puede sujetar a la Torah. Entonces, ¿cómo podemos caminar sin Torah? Es imposible caminar sin Torá, porque aquí claramente Rab Shaul está hablando de dos tipos de leyes: la ley de la carne, que es el pecado y la muerte, y la perfecta instrucción o ley de Dios, que a través del Mesías, del Espíritu del Mesías, nosotros podemos caminar de la manera correcta. Sigamos, a ver qué más dice. Bueno, que te me adelantaste, eso es muy bueno porque ahí vamos a llegar. Pablo está elaborando esto y lo va a llevar y lo está desglosando y ves las diferentes leyes. Sí. Pero uno de los términos que no nos ayudas es porque esto está escrito en griego. Sí, Y el término para ley en griego es nomos. nomos, así es. Y no hay términos en el griego para hablar de legalismo, legalista. No se encuentran. Así que, ¿cómo Pablo puede hacer distinciones? Se le hace muy difícil. Y donde quiera que encuentras ley, encuentras nomos. Sí. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar de una ley a la otra? Contexto. Contexto, claro. Bueno, entonces, continuamos. Esa era la ley de Dios. La palabra Torah en ningún momento significa ley. No. ¿Qué significa? Es una instrucción de Dios. Una instrucción, una enseñanza, una dirección. Así es. Así que estas son las instrucciones de Hashem para nosotros, Claro. para los que lo siguen, para su pueblo. Claro que y sí. no quiere decir que es solamente para los judíos. Claro que no. Ok, pues entonces ahí estamos estableciendo una base. La próxima sería la ley del pecado, como tú estabas hablando. Claro. Esa la encontramos. Vamos entonces a Romanos 7, Sí. el versículo 22 al 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Roetom, esto hay que desglosarlo y hay que desmenuzar, por favor, para que las personas puedan comprender qué está diciendo Rab Shaul aquí. Pero ahí llegaste al tuétano. Ahí viste como de Romanos 3 llegamos ahora a Romanos 7 y podemos ver la distinción entre esas dos leyes que él está hablando. Sí. Una que te
ata la carne, Claro. que es fuera de Torah, Sí. sin el espíritu, Así es. y otra que es Torah con el espíritu, que te Claro. ata al eterno. Así Y es. él lo hace muy claro aquí. Sí, claro. Te hace prisionero de la misma. Sí, Dice en el versículo 23. sí. Y dice, ¿quién me puede libertar de este cuerpo de muerte? Así es. Solamente el Mesías. Solamente el Mesías. Solamente el Mesías, la Torah viviente. Así es. Así que él mismo está haciendo una distinción cuando le habla a los gentiles en Roma, Sí. ¿ok? O a la comunidad romana. ¿Qué más tenemos que hablar en cuanto a este particular? ¿Cómo podemos distinguir entonces? Hay una ley de pecado, pero también habla de otra ley. Habla la ley de Dios. Habla de la ley de Dios y también habla de otra ley, la próxima que vamos a hablar, que se llama la ley del pecado y la muerte. Así que esa la encontramos en Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua, el Mesías, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Robert Tom, eso está fabuloso. Estoy viendo aquí la famosa ley que está clavada en el madero de Colosenses 2. Exacto. Me robaste la cita. Me adelantaste de Colosenses, esa ya viene por ahí. Me robaste la cita. Pero por ahí es que vamos. Podemos ver aquí que él la va llevando, la va elaborando. Sí. Y entonces vamos primero de la ley de Dios. Sí, Vamos rompiendo, vamos a la ley que nos ata la carne. así es. El pecado que nos lleva a la muerte. Así mismo es, correcto. Y todos pueden ser reconciliados y la única manera es por el Mesías y por la Torah Solamente. y la ley de Dios. Solamente. Hay otra ley. Wow, vamos a verla entonces. Hay otra ley. Vamos a verla. A ver, vamos a ver. Léete Romanos 3, ¿Cómo no? el versículo 27. El versículo 27, Romanos 3, 27 dice así. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Wow, estamos viendo ahora aquí una ley de la fe. Ley de la fe. Explíquenos esto. ¿Qué significa? Básicamente lo que te está diciendo aquí, Oscar, es que hay una ley establecida que a base de nuestra fe es que nosotros venimos por el Mesías y somos salvos. Claro. No es por nuestras obras. Así es. O sea, que ahí Pablo está haciendo una distinción, que no importa, nuestras obras no son lo que cuenta es una ley de fe que nos lleva por el Mesías a traer salvación. Sí. Nuestras obras o nuestra abodá, como hablamos Abodá, nosotros en la correcto. situación, nuestro servicio a Hashem viene como resultado al amor y continuar caminando la Torah. Acaba de decir algo súper importante. Porque muchos pensábamos antes de que Yeshua, el Mesías, había hecho todo en el madero por nosotros. Usted está diciendo que ahora tenemos que caminar y trabajar, abodá, en la ley de Dios. Por supuesto. Entonces, ¿por qué muchas personas piensan que el Mesías hizo todo en la cruz? Bueno, porque muchos se les gusta citar que está completo. En inglés se dice it is finished, ¿verdad? Sí. Le dicen en inglés. O sea, que ya está todo completo. Pero en realidad, él lo que quiere elucidar cuando dice esa frase es que él es la revelación Claro que sí. completa de aquello que había dicho que todos los profetas. Así es. Todos los profetas. Y él lo está elucidando. No es que él haya abrogado ni terminado. Así mismo es. Simplemente que él es el cumplimiento a plenitud de la Así misma. mismo, exacto. Y con él hay que caminar. Porque básicamente cuando uno venía a los pies del Mesías, uno no se quedaba ahí, uno tenía que ¿qué? Seguirlo. Seguirlo, claro. Sígueme. Él decía, sígueme. Sígueme. ¿Con qué? Con su madero. Así es. ¿Verdad? Con lo mismo. Así que ese es el ejemplo. Tenemos aquí la distinción entre la ley de Dios, Sí. la ley del pecado y la muerte, ahora la ley de la fe. Pero hay más leyes. Wow, Hay interesante. más leyes aquí. Sigamos. Vamos a leer entonces. Entonces a leer en Romanos 2. Sí. Vamos a ir al versículo 11 y aquí podemos encontrar otra ley. Dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Así es. Pues todos los que han pecado sin la ley, ¿qué ley estamos hablando ahora? La ley de Dios, Así es. la Torah. Sin la ley también perecerán. Ajá. Y todos los que han pecado bajo esa ley, por esa misma, por la ley, serán juzgados. Así mismo es. Es que el Mesías va a venir nuevamente a juzgar al pueblo
mediante los mandamientos, si se cumplieron o no se cumplieron. Él no viene a hacer algo diferente. Él dijo, yo no he venido a abrogar la Torá o los profetas, yo he venido a darle cumplimiento. No se ha cumplido todo lo que está en la Torá, no se ha cumplido todo lo que está en los profetas o los salmos. Todavía faltan muchas cosas por cumplirse y eso nos indica de que está vigente la Torá. Por supuesto. Continúa en el versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley. Wow, eso es poderoso. Los justos ante Dios, sino los que la cumplen. Wow, ahí está la clave. Los que la cumplen. Ellos son los que son llamados justos. Sadiquín. Sadiquín. Así que él mismo no ha salido del ámbito de la base que pusimos judía. Claro. Él lo está elucidando. Eso es exactamente lo que enseñan los sabios. ¿Qué es lo que trae justicia? La Torá. Guardar la Torá. Guardar la Torá. Pero hay otra ley. ¿Otra más? Otra más. Vamos a buscarla entonces, a ver buscarla. qué dice. Sí, cómo no, vamos a buscarla. Esa la encontramos. Búscala en Primera de Corintios. Sí, cómo no. Capítulo 9, Ajá. versículo 21. 9:21. Primera de Corintios 9:21 dice así. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué dice esto? ¿Qué está diciendo Rab Shaul? La ley del Mesías. Tenemos una ley nueva. En tu versión dice a los que están sin ley. En mi versión decía a los judíos me hice como judío. Wow, wow. Para ganarlos. Así es. A los que están bajo esa ley. Sí. Ahora, habían también la ley judía. Claro. ¿Ves? Para ganar los que están bajo esa ley se hizo como ellos. Pero aquellos que no estaban bajo esa ley también pudo alcanzarlos, Claro como que sí, ellos, claro. para ganarlos. Esa es la ley del Mesías. Así mismo es. ¿Por qué? Interesante. ¿Por qué? El número 23 te dice la respuesta. Vamos a ver lo que dice. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La Besorá. Wow. Besorá. Las buenas nuevas. ¿Comienza las buenas nuevas en Mateo? No, no, así que podemos ver aquí que la ley del Mesías es la ley de las buenas nuevas, pero al gentil fue como el gentil, Claro. al judío como judío, y lo Así trajo todos en una sola Torah. Así es. Pero como puedes ver, Sí. el apóstol nunca abrogó la Torah, nunca la violentó. Simplemente la está tratando de explicar en todos los contextos, especialmente al judío como judío y al gentil como gentil. Una cosa muy interesante, Roberto, que estamos viendo, Rab Shaul en Hechos 23:6 dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Él nunca dejó de ser lo que era Por supuesto. cuando conoció al Mesías. Todo lo contrario, se dio cuenta de que la Torá, todo lo que él estaba estudiando, los profetas, los salmos, había venido, el Mesías en carne, había venido, como lo dice la Escritura. Creo que a veces él tenía que validarse, porque entre ellos también habían grupos que Claro. lo querían que sacar, como que él estaba enseñando fuera de un contexto que era totalmente judío y lo querían sacar, y por eso se tenía que a veces autovalidar. Claro que sí. Que él nunca abandonó Nunca, lo que fue nunca. y lo que es. Jamás. Así que podemos ver leyes aquí dadas por Pablo, Rab Shaul, en Así esta es. carta de Romanos. Wow. Y que es la principal carta usada ¿para qué? Para argumentos. ¿Argumentos en contra de qué? En contra de seguir la Torá. Claro. Esto lo vemos comúnmente, ¿verdad? Sí. Muchas veces encontramos esto y es lo que queremos enseñar, que a veces no entendemos la terminología. Así que vamos entonces a entrar en un momento para explicarle un poquito mejor estos términos, el que él usa aquí como ley. Esa palabra nomos que encontramos aquí en el griego y que no podemos tener una terminología mejor, ¿por qué el apóstol viene en contra de alguna de estas enseñanzas? Porque no tenemos una terminología que describa el legalismo en la cual estaba siendo usada. Sabemos que aquellos que venían a enseñar en contra de lo que él estaba tratando de hacer en la inclusión de los gentiles, Claro. la estaban utilizando de manera errónea. Así que entendemos que la base por la cual Rab Shaul se expresa
con referencia a la Torá, que es mal traducida como ley. Sí. Entonces, veremos ahora en esta descripción que te voy a dar cómo estas instrucciones Pablo las trata de elucidar. Que la primera, Pablo en ningún momento abolió la Torá. Nunca abolió la Torá. Ok, él decía que para ser considerado bueno o para ser considerado justo, todo era basado en la confianza que nosotros tendríamos en esa Torá. Así es. ¿Ok? No basado en obras. Así es. Segundo, ¿ok? También no podía ser basado en un legalismo que había estado enseñando otros judíos que habían bajado de Judea. Así. ¿Te acuerdas? Como dice la Escritura. Sí. Pablo no estaba de acuerdo en pervertir la Torá. Así que solo venía en contra de este legalismo y en cualquier contradicción que viniera en contra de él, que él estaba enseñando otra cosa, se cae. Porque ya pudimos, ¿qué? Ver cuáles son todas las leyes en las cuales él describió, por qué lo hizo y todas están alineadas con la Torá. Algo que estamos viendo aquí, Robert Tom, es que en Gálatas 1 y en Hechos 15 vamos a ver en unos minutos que en ningún momento la Torá fue creada para salvación. Y lo que se estaba hablando en Gálatas 1 era de estas personas que habían venido a enseñar un evangelio diferente, que la salvación vendría a través de la circuncisión. Exacto. En Hechos 15, una de las cosas que vemos ahí fue ese era el concilio, ¿verdad? El concilio que se encontraba en Jerusalén. Sí. Y entonces estábamos aquí discutiendo esa observación de la ley, ¿ok? En la cual los gentiles, ¿cómo los íbamos a hacer partícipes, ¿verdad? Así es. Y habían diferentes posiciones que se encontraban, pero la diferencia era basada en eso que tú dices, la circuncisión. Y la salvación no es la Torá por completo. O sea, que era una discusión con como dicen en americano, con un target, con una posición y era directamente relacionada con eso. Esos judíos que habían bajado, obviamente, se estaban usando la Pascua de Éxodo 12 para tener una posición y una base en cómo atacar. Sí. ¿Ves? Oscar, en Hechos 15, esta Sí. era la polémica que existía, ¿ok? La circuncisión, la salvación. Claro. El término que se usa aquí en griego, ¿lo conoces? No lo conozco, vamos a Es verlo. el término ethos. Y el término eso en griego lo que significa es la costumbre. Wow. ¿Cuál era la costumbre que se usaba para los griegos, ellos entender lo que era circuncisión? ¿Era una costumbre o era la ley? ¿Viste? Ahora tenemos esa dicotomía. A veces se utilizaba el mismo término para tratar de describir la ley de Moisés. Wow. Así que no sabemos. A veces nos confundimos porque están mezclados. Sí, sí. El contexto. El contexto es Es todo aquí todo. en esta parte. Exacto. So, en esta reunión que encontramos aquí en este concilio de Jerusalén, habían diferentes tipos de judíos aquí. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, Se mencionan aquellos que eran, ¿qué? Unos que eran idólatras. sí, ¿Ves? Habían también judíos que eran observantes. claro. También habían gentiles que eran de diferentes tipos. Sí. Idólatras. Sí, Gentiles que se le llamaba el gentil que es el ger. sí, ¿Sabes el término ger? Sí. El forastero. correcto. Ese forastero que es un gentil justo. Sí, ¿Ok? Entonces, también hay aquel que le teme. Aquel gentil que le teme a Hashem. ¿Como quién? ¿Quién habla la palabra? Cornelio. Cornelio. Es un gentil que le teme a Hashem. Podemos ver un Caleb también. Que Que era también gentil. Sí, Y se unió a Israel. Y entonces hablamos del último que es el prosélito. sí. ¿Qué es un prosélito? Ujú. ¿Sabe lo que es un prosélito? Explíquelo. Ok, un prosélito es aquel que ha pasado por un proceso de conversión al judaísmo. ¿Ves? Y estos tenían conflictos con aquellos que Pablo quería entrar rápidamente a qué? A compartir en la fe, Sí. porque ellos no pasaron por ese proceso. Y eran celosos porque ellos pasaron por un proceso de conversión y Pablo los quería incluir Sí, con unos requerimientos más básicos. Y entonces le dijo, como sabemos en Hechos 15, el resto lo pueden aprender claro. en el Shabbat. Sí. Así que ese era un problema que existía ahí en ese concilio. Entre todos estos grupos, como podemos aquí mencionar. Santiago también, en Hechos 15, también abroga por ellos. Sí, ¿Verdad? sí, cómo no. Que lo dice en el capítulo, él dice y menciona, precisamente en el capítulo 21 de los Hechos, él menciona al profeta Amós.
Y la trae alusión que de ellos, de los gentiles, también son parte. Claro que sí. Vamos a leer entonces en Amós, capítulo 9, versículo 11 al 15. Y en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Adonai, que hace esto. Esto es increíble. Wow, está todo ahí. Ahí está completo todo. Dice, ese versículo 12, léelo otra vez. Para que tomen. Para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre, Exacto. posean el resto de Edom y a todas las naciones. ¿Y qué es Edom? Wow. Edom en este momento, como dice Isaías 61, es el sistema romano. El sistema romano. ¿Ves? Y todas las naciones, dices, donde se invoca Mi nombre. wow. Poderoso. Y dice, declara el Señor que hace esto. Aquí vienen estos días, si continúas la lectura, dice, declara el Señor cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas, beberán su vino, cultivarán huertos, comerán su fruto, los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás, Nunca, jamás. de la tierra que les he dado, dice el Señor. Wow, qué poderosa profecía, Roberto. Santiago habla de ellos en el concilio. Así es. Abrogando por los gentiles. Así es. Ellos también tienen parte. Por supuesto que hay parte. Entonces, ¿habrá creado entonces Dios un doble estándar? Nunca, jamás. Para judíos y gentiles. Nunca, nunca. Así que no es una sola fe ni una sola Torah. Es una sola. Y un solo Mesías. Pues entonces ahora podemos leer Gálatas. Excelente, excelente. Porque, Roberto, antes de ir a Gálatas, Hechos 15 nuevamente. Aquí cuando estamos viendo la persona nueva que venía a recibir la palabra, tenía que dejar algunas cosas y lo vemos en Hechos 15, 20. por supuesto. Y en el 21 vemos algo muy contundente que dice, después que dejaba todas esas cosas, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que lo prediquen en las sinagogas donde es leído cada día de Shabbat. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Está diciendo que estas personas tenían que venir a la sinagoga en Shabbat a estudiar Torah. Sí. Y el Espíritu de Santidad se iba a encargar de llevar a la persona a un cumplimiento total. Por eso es que el término generalista para ser justificado le aplicaba al gentil. Ellos están aprendiendo, mientras que el judío está regresando. Así es, regresando. Teshuvah. Wow. Así que ese gentil tenía que primero venir a la fe, recibe al Mesías, deja unas cosas básicas para separarse, la idolatría, comer sangre, todas estas cosas que encontramos aquí en el libro de los Hechos. Entonces puede ir al Shabbat y reunirse y aprender ¿qué? Aprender Torah. Así mismo es. A ver cómo caminar. ¿Cuáles son las instrucciones de yo llevar una vida en santidad? Así mismo es. Porque es la Torah la que enseña la santidad. Solamente la Torah, solamente. Así que vamos a leer en Gálatas 2, el 15 y el 16. 2.15, Gálatas 2.15 y 16 dice así. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua HaMashiach, nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Desmenuce esto, por favor. Bueno. ¿Qué está diciendo ahí, Rav Shaul? Lo hemos cubierto y lo vamos a repetir. La ley y las obras no es para salvación. Exacto. Sabemos que la salvación es por la gracia, la fe que tenemos y por el sacrificio
hecho por el Mesías en el madero. Así es. Y nosotros, cuando lo aceptamos y lo recibimos y hacemos una profesión de esa fe, Sí. recibimos salvación. Pero no nos quedamos ahí. Sería como un prosélito de la puerta. Así Solamente es. nos quedamos en la puerta. Pero ¿cómo vamos a llegarnos al lugar santísimo? Así es. ¿Ves? El lugar santísimo no es el lugar adentro, la intimidad de Dios. Sí. ¿Y cómo podemos entender esa intimidad? Con la Torah. Así Es es. la Torah la que nos lleva al qué, a donde están los panes, a donde está ese candelabro que da la luz, ¿ves? A donde está ¿qué? El altar del incienso, ¿ves? Antes de llegar al lugar santísimo. Claramente. Así que ese proceso no se queda con la salvación. La salvación es simplemente entrar. Robert Tom, ya que está hablando de salvación, nos habían enseñado que uno se salvaba y era suficiente. Pero en el plan del Eterno, en la Torah, nos está mostrando que sí, te preparas, pero vienes a ser parte corporativo de un pueblo llamado Israel. Y todos venimos juntos a estos diferentes lugares del templo. Así es que no solamente nosotros venimos solo con nuestra salvación, sino que tenemos que unirnos con el resto del pueblo. Nunca la Torah fue entregada a una persona sola, es un pueblo. Inclusive los sabios lo enseñan a sí mismo. Dice, si uno salva una vida judía es como si estuviera salvando una nación. Así es. Así que el concepto de comunidad no es un concepto que nosotros entendamos en nuestra sociedad hoy en día, pero es un concepto totalmente bíblico. Sí. Porque de la manera que Hashem estableció fue un pueblo, una nación. Bendiciones para todos y ahora usted sabe El resto de la historia. Shalom. Bye bye.